Paul Rutger se desempeñó como ingeniero de sistemas desde finales del siglo pasado y dedicó 33 años de su carrera a la conceptualización y el desarrollo de este nuevo paradigma de programación, el Flow-Based Programming o programación basada en flujo. Él plantea este paradigma como un cambio al paradigma previo, que es la programación en línea de código, que se venía trabajando de manera convencional desde el principio de la informática. A diferencia de ese paradigma pasado, en la programación basada en flujo no se trata de controlar la secuencia exacta de los eventos. El principio de la programación basada en flujo es la capacidad de ser mantenida en el tiempo, de generar mantenimiento a ese sistema, ya que es uno de los procesos más difíciles, teniendo en cuenta que por lo general las personas que prestan mantenimiento a un sistema no han sido las mismas que han programado ese sistema, por lo que hay una brecha de información y de entendimiento. Y además la estructura que manejan el paradigma de programación en línea de código es muy compleja de entender. Además hay que entender que los sistemas viven cambios constantes, cambios de hardware, cambios de software, hay cambios a nivel legislativo que también puede implicar algún tipo de modificación dentro de los sistemas de cómputo, hay cambios presupuestales, entonces son muchos los factores que pueden llegar a intervenir en el proceso de mantenimiento de un sistema. Por lo tanto, es uno de los elementos principales a tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestras soluciones. Con el paradigma de la programación basada en flujos, hay múltiples maneras de ejecutar una misma tarea y tenemos la ventaja de que siempre vamos a tener una estructura visible. Y esto lo vamos a ejemplificar con esta misma red que hemos puesto de ejemplo. Una de las principales ideas que plantea Paul con las que desarrolló la programación basada en flujo era la de construir gráficas que luego la misma gráfica pudiese funcionar como su programa. De esta manera nosotros acá podemos evidenciar claramente cómo es que se está trasladando la información de componente a componente y cómo esta va cambiando paso a paso teniendo en cuenta los parámetros que nosotros vamos asignando. Es así que el mismo sistema de programación funciona como una gráfica en donde podemos evidenciar el funcionamiento y el flujo de los datos. Paul cita a un autor, Thomas Kuhn, el cual dice que el paradigma en ciencia no solo afecta la manera como ves el mundo, sino también afecta la manera como puedes ver el mundo. Y esto él lo plantea principalmente porque al existir un paradigma implantado, todas las prácticas se van a ver encaminadas hacia esa forma de hacer las cosas. Todos los nuevos desarrollos van a estar enmarcados en esas maneras y en esas reglas de hacer las cosas. Por lo tanto, existe un sinnúmero de posibilidades que no pueden llegar a ser desarrolladas ni abordadas por la misma estructura en la que se ha estructurado ese paradigma. Es por eso que al haber un cambio de paradigma, existe también un cambio en las posibilidades que tenemos de poder aplicar esas nuevas reglas y esas nuevas posibilidades. Paul define que hay dos tipos de usuarios. Existen los que se encuentran fuera del paradigma, en este caso planteémoslo como el paradigma convencional de la programación en línea de código, los cuales tienen la posibilidad de acceder a las demás posibilidades que brindan los otros paradigmas sin tener el sesgo del que ya está implantado. Y el segundo tipo de usuarios son los que ya están dentro del paradigma, los cuales ya han adquirido todo ese bagaje de conocimiento y han asumido esos métodos y esas reglas. Y son las personas que se dan cuenta cuando alguien ha incluido algo que no se adapta precisamente a los lineamientos del paradigma en el que se encuentran. Otro elemento que plantea Paul es la capacidad de mantener un sistema y qué tan fácil es hacerlo, ya que él dice que solamente se logra hacer un test real de un sistema cuando estamos en la etapa de mantenimiento. Y para eso se necesita que exista una estructura simple, además que sea una estructura visible, con unas interfaces legibles. Eso quiere decir que el mismo usuario
que está haciendo ese mantenimiento entienda cómo es que están sucediendo las cosas y en qué lugar se puede llegar a ubicar el problema para poder hacer una modificación. Y además debe contar con componentes que pueden ser intercambiables de manera sencilla, y ese es uno de los principales elementos de la programación basada en flujo, los componentes. Paul plantea que cuando tomamos un sistema que está hecho basado en flujos, es posible excavar dentro de sus componentes y piezas gracias a esa estructura que mantiene, en donde se va por niveles y es posible evidenciar qué es lo que está sucediendo e incluso hacer cambios en el flujo de esa información. Y todo eso es gracias a la interfaz que existe entre los dos componentes, la cual es el flujo de estos datos. Y es muy importante ese concepto de los datos y de los paquetes de datos. Y es así como él define que cualquier cosa que pueda hablar en datos, o más específicamente en inglés, anything that can talk data, puede ser parte de un sistema de programación basado en flujos. El dato es el principal elemento dentro de un sistema de programación basado en flujos. Y también hay que tener en cuenta que tenemos distintas naturalezas de datos. Tenemos datos a nivel de píxel, de canal, de superficie, de materiales y de datos específicos como texto o caracteres.